Buenas, soy Rubén Iguelnés, bienvenido a mi charla. Hoy vamos a hablar de la importancia de la ficción interactiva en el siglo XXI. ¿Ok? Bueno, soy profesor y diseñador de juegos narrativos. Eh, También soy profesor de diseño y producción de videojuegos. Y aparte me dedico a dinamizar la comunidad de ficción interactiva en español. ¿De acuerdo? En esta comunidad textualiza, tenemos presencia en Twitter, en Blue Sky, en Mastodon y también en Discord tenemos un pequeño servidor. El objetivo de la red es básicamente dar visibilidad, bueno, dentro de la poquita visibilidad que tenemos, ¿vale? Dar visibilidad sobre todo a los aficionados y a los que se dedican a esto por amor al arte, ¿ok? Bueno, vamos a explicar qué es ficción interactiva. Me gusta explicarlo con esta cita de Fotopía, que es un juego maravilloso, y dice así, dice, ¿me leerías una historia? ¿Leerte una historia? ¿Qué tendría eso de divertido? Tengo una idea mejor. Vamos a leer una historia entre tú y yo. Y es que desde la creación de este medio, allá por los años 70, ya estaba ese paradigma, ¿no? Son juegos de texto, evidentemente, por las necesidades de la época, y en él se produce una conversación con la máquina, ¿no? O quizás una conversación con el autor. Entonces, esto también sucede, por ejemplo, hoy en día con las inteligencias artificiales generativas, con ChatGPT, esa fascinación de escribir algo y que la máquina responda, ¿no? Pues algo así ya existía en los años 70 con la aventura de texto y con los bots de conversación como Eliza, por ejemplo. Adventure, esta primera aventura original, comienza sin muchas explicaciones en un bosque descrito en segunda persona, como si lo viese a través de tu ojo. Vamos a verlo, dice. Aquí cerca descansa la aventura la caverna colosal, donde otro ha encontrado fortuna en tesoros y oro, aunque se rumorea que quien entra nunca vuelve a salir. La magia funciona en la cueva. Yo seré tus ojos y tus manos. Dirígeme con comandos de una o dos palabras. ¿Vale? Y luego ya te sitúa directamente en el escenario, ¿no? Estás al final de una carretera, al lado de un edificio de ladrillos pequeño y alrededor de ti hay bosque y un pequeño riachuelo fluye del edificio y baja por una garganta. Pues solo me encanta esta frase, ¿no? De la de yo seré tus ojos y tus manos, ¿no? Porque con esa pequeña frase ya explica cómo funciona la interfaz y básicamente es un nuevo paradigma que ofrece la oportunidad de explorar el entorno de una manera hasta antes nunca vista, ¿no? O también porque había muy poquitos juegos, claro. Pero si os fijáis, es un paradigma muy interesante porque es un paradigma de caja negra, igual que ChatGPT, ¿ok? Tú estás interrogando a la caja y de vez en cuando pues, tus comandos van a tener éxito y otras veces sí van a tener éxito. Y esto te permitirá resolver puzzles y avanzar la trama narrativa. ¿De acuerdo? Esto es algo muy, muy interesante y muy atractivo para nuestro cerebro y bueno, y forma parte de ese atractivo. Quizá hoy en día, pues con los videojuegos gráficos, eh, los juegos han quedado de texto han quedado un poquito en segundo plano, pero fijaros cómo ahora con la inteligencia artificial esa dinámica de conversar con la máquina ha recobrado popularidad. Entonces, como decía, el parser, meter comandos con el teclado en la aplicación, es un nuevo paradigma que no ofrece una lista completa de verbos, las opciones no se eligen, el jugador las va descubriendo poco a poco. De la misma manera que tú exploras la interfaz, vas explorando el mundo, y esto hace que sea una narrativa guiada por el sentido del jugador de lo que es posible. O sea, llega un momento en que tú te das cuenta de cómo funciona la simulación que hay detrás y vas guiando la narrativa con estos comandos. Aquí hay un ejemplo de cómo funciona. Aquí está explicando que eso, cómo explora el valle, se encuentra una reja, previamente te encuentra una llave y una lámpara, quitas el cerrojo a la reja, entras en la cueva y con la lámpara ya enciendes y vas explorando este mundo subterráneo.
Entonces, Adventure desde su inicio, desde 1974, ya hereda elementos de la fantasía tolkieniana de Tolkien, ¿ok? Y también de los juegos de rol, básicamente porque la gran mayoría de videojuegos en los años 70, que las primeras instancias, básicamente los primeros juegos que se crearon en la historia eran de tres tipos. O una simulación deportiva, por ejemplo, o el Pong, o béisbol, o voleibol, o lo que sea. Una simulación de una implementación de un juego de mesa, por ejemplo, 3 en raya, bueno, vamos a decir 4, ¿vale? Juegos de guerra y, por supuesto, los juegos de rol, ¿ok? Básicamente porque en 1974 Dragón y Mazmorra supuso básicamente una gran explosión en la cultura popular. Entonces eso, el juego original, la aventura original, Adventure, hereda eso, Tolkien, juegos de rol. Aparte es una experiencia memorable de exploración de un sistema de cuevas, o sea, es una simulación de exploración de un sistema de cuevas real, ¿ok? Y el texto transporta al jugador a un mundo ficticio como nunca antes se había visto. Para conseguir esto, para este nunca visto, lo que hace es que toma prestado el framework del Dungeon Master, ¿no? del maestro del calabozo de Dragones y Mazmorras, que te describe el mundo y responde a las acciones del jugador. Entonces, en este caso, es una interfaz funcional en un mundo virtual que no requiere habilidades técnicas para su uso. Esto es, la accesibilidad de los videojuegos hoy en día es muy escasa. Si cogemos cualquier mando, tiene más de 20 botones. Son juegos muy complicados de aprender y cualquier persona no puede jugar a los videojuegos, ¿ok? Es especializado. Me refiero a los videojuegos para los gamers, ¿no? Para la gente hardcore. En cambio, la aventura de texto en aquella época supuso una revolución porque es muy accesible, ¿no? Fue tan popular y los autores lo publicaron sin copyright. Entonces, gracias a eso, existen una gran multitud de clones de Adventure que le permitió propagarse por aquella primigenia red de redes americanas y luego por todo el mundo. Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo el ejemplo de la versión española creada por Aventuras AD. Y básicamente es una interpretación, es un juego interpretado, es como la música clásica, ¿no? Tienes Tchaikovsky y está la versión de tal orquesta, la versión de tal director. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. En muy poco de tiempo se convirtió en algo canónico para la cultura popular. Bueno, una vez que ya sabemos qué es la ficción interactiva, que son estos juegos de texto, vamos a verlo con 3 definiciones. Vamos a ver la definición por marca comercial, una definición académica y la que más me gusta a mí, que es la definición de la comunidad. ¿Vale? Ficción interactiva, el término ficción interactiva no lo acuñó Infocom, pero quien lo popularizó fue Infocom. Infocom, desde siempre estos tipos de juegos se han conocido como género, como las aventuras de texto. En español se hablaba de las aventuras conversacionales, por aquello de la conversación con la máquina. Pero Infocom desde su inicio quería dar un empaque a sus aventuras como de mayor calidad literaria, más cuidados, mucha corrección en los textos, etcétera, etcétera, y una gran ambición artística. Entonces ellos eligieron el título ficción interactiva para esto. Como Infocom básicamente es la compañía de ficción interactiva más importante de la historia, tuvo una gran repercusión en los fans y los fans al término de la época de las aventuras de texto comerciales, cuando la aventura de texto murió como producto comercial, los fans se dedicaron a replicar las aventuras de Infocom y de paso abrazaron el término ficción interactiva. Ahora explicaremos también en más detalle por qué. En español ocurre exactamente lo mismo. Dynamic, cuando comercializa una de las primeras aventuras de texto en español, ya lo llama aventura conversacional, por lo que he comentado, ¿no? Por la conversación con, dice aquí,
Gen posee un vocabulario mediante el cual podrás comunicarte con el ordenador, realizar acciones y movimientos. Entonces, aquí sucedió lo mismo. Los fans, por amor a Aventuras AD y por amor a Dynamic, cogieron durante mucho tiempo el término aventura conversacional para explicar, para nombrar este medio de expresión artística en español. Vale, vamos a ver una definición académica de Nick Montfort, ¿de acuerdo? Una definición bastante antigua, entonces yo creo que se ha quedado un poquito obsoleta, ahora veremos por qué. Pero dice así, dice, ficción interactiva, ¿qué es? O una aventura de texto, ¿qué es? Dice, es un software de computador que acepta texto como entrada e igualmente produce texto como salida principalmente. Es una narrativa potencial, esto es un sistema que produce una narrativa a lo largo de la interacción con él. Es la simulación de un entorno o modelo de mundo. Y por último, es una estructura de reglas a través de las cuales se persigue un resultado, lo que también se puede determinar como un juego. ¿Okay? Esto es bastante correcto, pero ahora veremos que la comunidad ha evolucionado, ¿no? Y ya ficción interactiva se le llama a muchas más cosas, ¿no? Como yo digo, la que más me gusta es esta, ¿no? La ficción interactiva se define por la comunidad y la comunidad ha ido cambiando a lo largo del tiempo, evidentemente por los hitos que le han afectado popularmente, ¿no? Como otra parte de cultura popular, pues se ha permeado de influencias de juegos importantes o de hitos importantes en la historia de esta comunidad, que han ido cambiando la percepción de qué es la ficción interactiva. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí que en 1974, aunque creo que lo estoy tapando con mi cabezón, ¿vale? Pero bueno, al principio de los tiempos, como hemos visto, en 1974, 1975 se creó las aventuras con Wonder y con Adventure, ¿vale? Luego en 1976 se introdujeron los librojuegos. Los librojuegos ahora mismo aquí lo vamos a dejar como un pequeño parte. Son librojuegos y es un género en sí mismo, ¿vale? Desde 1979 a 1989 estuvo funcionando Infocom, creando sus juegos canónicos de ficción interactiva. Y tras la muerte de la aventura comercial a finales de los 80, los fans tomaron el relevo, como he dicho, para empezar a hacer clones, ¿vale? Echaban de menos juegos como Zork o como Deadline o como otros y querían replicar ese tipo de sensaciones. Entonces, pero llegó un momento en que alguien se planteó, oye, ¿podemos usar esto no solo para hacer aventuras de texto, de coger tesoros, de vivir aventuras de ciencia ficción, etcétera, etcétera, sino podemos usarlo para expresarnos artísticamente, ¿ok? Entonces, no fue el primero, pero fue uno de los más importantes. Fotopía de Adam Kadri. Se podría decir que aquí se puede marcar ese punto de inflexión en el cual la gran popularidad de Fotopía dentro de la comunidad, que causó un impacto bastante importante, hizo entender a la comunidad que podían usar esto para contar historias más elevadas que meros juegos, ¿no? Que meros videojuegos. Entonces aquí ya podemos ver que es una estructura de reglas a través de las cuales se persigue un resultado y eso se llama un juego. Aquí esto ya se empieza a debatir. ¿Podrían existir aventuras que no sean juegos? ¿Podrían existir ficciones interactivas que no tengan un objetivo? ¿Podrían existir ficciones interactivas sin puzzle? ¿Qué? ¿Podríamos hacer una ficción interactiva sin historia? Todo es posible, ¿no? Entonces, a partir de aquí, en torno a finales de los 90 y toda la época de los 2000, se produjo una gran evolución dentro de la comunidad con una constante experimentación y concursos de juegos breves altamente experimentales que hizo evolucionar muy rápidamente el medio como, pues digamos que consagró a la aventura de texto como un medio para la expresión artística, ¿ok? Como he indicado antes. Pero no solo eso, sino que luego dentro de la comunidad, en cierta manera la comunidad durante esta época era una comunidad muy endogámica y algún sector muy celoso
de eso, ¿no? Del formato, de la aventura de texto, el texto solamente, el parser tiene que ser con teclado, etcétera, 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 ¿no? Pero había gente que no encontraba satisfacción en la interacción con el parser, porque claro, pues, evidentemente no todas las interfaces le van a gustar a todo el mundo, ¿no? Entonces, fruto de esa insatisfacción, se creó Twine. Twine se creó en 2009 y durante 2009 y 2012 se fraguó lo que se conoce como la revolución Twine. La revolución Twine básicamente significa que esta herramienta que fue diseñada para crear hipertexto, podríamos empezar a decir ya que sería ficción interactiva basada en hipertexto, en enlaces, en vez de el parser, ¿vale? Esta herramienta fue abrazada por comunidades marginales que la usaron para expresarse artísticamente. Pues, por ejemplo, personas trans, personas LGTBI, amas de casa, no sé, gente parada, cualquier tipo de persona. La gran naturaleza de Twine y su gran virtud es la accesibilidad. Programar aventuras de texto de parser es muy difícil. En cambio, hacer un Twine es muy sencillo, es algo casi inmediato que cualquier persona podría hacerlo. Tu misma abuela podría hacerlo, tu madre podría hacerlo, tu sobrina podría hacerlo, ¿no? Entonces, esto supuso eso, una gran revolución. También supuso una gran revolución cultural dentro de la comunidad en cuanto a eso, lo que he dicho, ¿no? La parte de la comunidad más retro o más purista no veían con buenos ojos esta nueva tendencia de Twine, ¿ok? Pero finalmente la comunidad no tuvo más remedio que abrirse y esto hizo que tuviésemos que abrir la definición. Ficción interactiva ya no es solo una aventura de texto con parser, sino podría ser texto con enlaces. O podría ser texto con elecciones y entonces podríamos incluir a los librojuegos. Esto hace que la comunidad se abriese también a nuevas teorías de diseño narrativo, ¿vale? Porque durante muchos años las aventuras de texto han tenido, durante toda esta época, la comunidad ha creado un corpus teórico y práctico de cómo realizar aventuras de texto, ¿no? Entonces, a partir de la revolución Twine, la comunidad se tuvo que abrir a nuevos corpus teóricos y prácticos sobre la creación de ficción interactiva sin parser o con elecciones o con hipertexto, ¿no? Y esto, en cierta manera, revolucionó toda la comunidad. Entonces, esta es la definición que me gusta a mí. Ficción interactiva es un paraguas que engloba todo género y tipo de obra narrativa dentro de la comunidad. Por ejemplo, hoy en día me gusta incluir a los Bitsys. Los Bitsys es una otra herramienta tremendamente accesible, tremendamente popular, que permite hacer juegos tipo Zelda, pero como si fuesen de 8 bits, como de Atari, ¿no? O sea, juegos muy pixelados con píxeles muy gordos y juegos muy sencillos que te permiten construir una viñeta gráfica interactiva. ¿Eso es ficción interactiva? Pues resulta que como yo hago Bitsys y mis compañeros de comunidad hacen Bitsys, hay que abrir el paraguas. Para mí ya los Bitsys son ficción interactiva porque mis compañeros de comunidad crean este tipo de juegos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya hemos visto más o menos estas tres definiciones. Vamos a ver qué ventajas tiene crear para la ficción interactiva. Como hemos visto, es un medio artístico plenamente desarrollado, o sea, tiene una amplísima historia y ha tenido una grandísima evolución en cuanto a potencial narrativo. Cualquier cosa que tú puedas imaginar, cualquier elemento narrativo revolucionario que tú puedas ver en un videojuego gráfico, muy probablemente ya se creó décadas antes en un juego de texto. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver varios ejemplos. Pues eso, el rango de obras e intención artística está muy desarrollado, es un medio artístico, las obras son muy originales. Si alguien se siente frustrado por el mundo de los videojuegos en cuanto a que siempre cuentan la misma historia, vete a la ficción interactiva que no vas a tener problemas con la originalidad, ¿vale?
Como he dicho, el corpus teórico está muy desarrollado. Es un medio artístico en el cual el texto desarrollar es muy versátil y rápido de trabajar. Esto explica por qué esa evolución tan importante. Porque si pensamos en los ciclos de desarrollo del software, ¿vale? Suelen ser ciclos muy largos, ¿ok? Si tú haces un juego gráfico, haces la conceptualización del videojuego, entras en preproducción, luego producción, postproducción, marketing, etcétera, y tú tienes una idea en un año y es posible que en la industria el juego lo terminas dentro de 3 años o 4 años o 5 años. Entonces sucede que salen juegos que salen obsoletos temáticamente, no voy a nombrar ninguno, ¿vale? Pero los videojuegos con ciclos de desarrollo tan largos no pueden mantener el pulso a la actualidad cultural, ¿de acuerdo? Eso en ficción interactiva no ocurre, por ese ciclo de desarrollo tan rápido. Tú un juego de texto lo puedes hacer en 4 horas, en una semana, en un mes, en 3 meses, en 6 meses o un año. No necesitas más, ¿vale? Y en cuanto tú terminas puedes empezar otro con todo lo que has aprendido, ¿no? Entonces eso, ha sido un medio artístico que ha evolucionado muy rápido hasta alcanzar su pleno potencial de expresión artística y eso es bastante importante. Y luego también tiene una gran cantidad de verbos. Con verbos, ¿a qué me refiero? ¿No? Que habitualmente en un videojuego pues, tú te puedes mover, te puedes disparar y puedes saltar y poco más, ¿no? Y a lo mejor apretar un botón. En estos juegos tú puedes desarrollar interfaces y un universo en el cual haya 20 verbos. Y permite una mayor inmersión en el universo que estás creando. Luego también si lo comparamos con los juegos de la industria, pues eso. Los juegos de la industria parece que está un poquito estancado desde hace décadas. Por ejemplo, hace poco he visto una demo técnica muy importante de un juego muy importante y la sensación era, ok, si es que esto ya se hizo hace 20 años, me estáis mostrando lo mismo, solo que con ray tracing, no sé. Y luego también los juegos comerciales, como la producción de ellos es tan compleja, la narrativa, a veces crean los juegos, crean las mecánicas, crean los escenarios y luego traen a los diseñadores narrativos para meter las letras, ¿no? Y esto produce lo que se llama la famosa disonancia ludonarrativa, ¿no? Que hace que no sean, son videojuegos buenos, pero las narrativas no terminan de funcionar. Si tú cogieses la misma narrativa, la pusieses en una novela o en el cine, no tendría mucho sentido, ¿no? Y da la sensación de que como son videojuegos, pues estamos un poquito levantando la mano en cuanto a la calidad de las narrativas que estamos dirigiendo, ¿no? Digiriendo. Esto en ficción interactiva pues no pasa. No obstante, nosotros también tenemos nuestras propias disonancias, ¿no? Por ejemplo, se suele bromear que no es muy realista, ¿no? Que un personaje entre en un mundo y vaya cogiendo todo lo que no esté atornillado al suelo, robándolo todo, ¿vale? Y si te encuentras un hacha y llegas a la cueva y hay un troll que vive ahí pacíficamente, lo más probable que hagas es matar al troll, ¿no? Pues eso, tampoco somos perfectos. Vale, pues ya hemos visto que la ficción interactiva, qué ventajas tiene. Vamos a ver un poquito ejemplos notables, porque eso, quiero contaros cómo, en cierta manera, la ficción interactiva ha forjado la industria del videojuego tal y como la conocemos hoy, e incluso cómo no murió ciertamente en los 80, sino que de alguna manera ha permeado en los juegos narrativos actuales. Pues eso, juegos notables de ficción interactiva y que han conseguido. Como hemos dicho, Adventure ya en su primera instancia era una simulación en un espacio virtual, una simulación de espeleología. O sea, esta caverna colosal es la caverna Mammoth en Kentucky, en Estados Unidos. Y el juego surgió como... es una historia fascinante que os invito a que descubráis, ¿vale? Googleando en internet. Pero el juego surgió como eso, como una implementación virtual de los mapas de espeleólogos, ¿vale? Crowther, que fue el primero que inició esta aventura, era espeleólogo y
en base a los mapas que su mujer había mapeado, ¿ok? Había mapeado no solo en papel, sino en una computerización. En base a esas computerizaciones, él hizo esa aventura y metió sus influencias, como hemos visto, de juegos de rol, ¿no? Y de su afición por Tolkien. Luego, muy seguido, Scott Adams, pues lo mismo, llegó en 1978, hizo Adventureland. Adventureland es un clon de Adventure. Y aquí ya directamente inventó el Puppet, que es un personaje. El jugador es una entidad separada del jugador. Y esto es un precursor de los personajes en tercera persona. Básicamente lo interesante del Puppet es que muy pronto Scott Adams se dio cuenta de que es mucho más divertido hacer sufrir a otro personaje que a ti mismo, ¿no? Entonces por eso inventó el Puppet. Como hemos dicho, Infocom muy importante durante el periodo que estuvo trabajando. Desde el principio intentaron que tuviese gran calidad literaria y tuvo un impacto en la cultura popular americana bastante impresionante. O sea, Zork, en cuanto a impacto popular, es tan importante como Tolkien, como Star Wars. O sea, todo el mundo sabe lo que es Zork, ¿no? Sobre todo si eres norteamericano. Y ya os digo, es que durante muy poco tiempo, fijaros en las fechas, ¿vale? 1980, 1982, 1983, 1983, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987. O sea, los juegos estos que he enseñado muy rápidamente son juegos importantísimos en cuanto al impacto que tuvieron en el mundo de videojuegos. Por ejemplo, en Deadline fue la primera simulación de un entorno vivo con personajes con agenda propia. Básicamente es un whodunit, hay que averiguar quién es el asesino en 12 horas y estás en una casa y cada personaje tiene su propia vida y su propia agenda y tienes que rejugar y rejugar para ver, para resolver ese puzzle lógico, ¿no? Esto es otro juego de otra compañía importante, de Level 9. Level 9 creó a King Kimberley. Es el primer protagonista de género intencionadamente indefinido. Esto es, crearon un personaje que no fuese ni hombre ni mujer para que los niños adolescentes que compraban las aventuras se pudiesen ver representados, ¿de acuerdo? Un primer intento de ser inclusivo en un videojuego. Muy interesante. Me acuerdo hace ya una década cuando en la explosión de videojuegos indie se hablaba sobre ¿puede un juego hacerte llorar? ¿Ok? Sí, sí puede hacerte. Ya lo hizo una aventura de texto en 1983. ¿Vale? Es el primer juego que consiguió que establecieses una conexión emocional con un personaje, aunque fuese un robot, con Floyd. Luego, Infocom abordó, como hemos dicho, la aventura de texto como un medio de expresión artística y querían tocar muchos géneros, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en Suspende hicieron ciencia ficción, ya hemos visto ciencia ficción, detectives, ¿vale? Por ejemplo, Suspende es un personaje que está criogenizado y tienes que restaurar los sistemas de una ciudad automatizada, controlando así robots que utiliza como extensión de sí mismo, equivalente a los sentidos. O sea, me refiero que también tenían grandes ambiciones. Los autores de Infocom eran muy aficionados a la ficción interactiva dura y intentaban crear eso. Los juegos de ciencia ficción que tienen son bastante buenos en cuanto a ese sentido. ¿Ok? En Infidel fue el primer personaje que no es de fiar. O sea, el jugador es mala persona. Y también es una crítica contra el colonialismo blanco. Y el final canónico del juego es un final malo. ¿Ok? No voy a hacer spoiler, pero que sepáis que no termina muy bien. Luego también hicieron algo muy guay en Infocom, que es poner por parejas a los imp con un escritor. Los imp son los implementators, eran los programadores de aventuras. Entonces, emparejando a un implementador con un
con alguien que tuviese mucho talento escribiendo, pues consiguieron hacer juegos bastante buenos y con gran calidad, ¿no? Y aquí tenemos The Hitchhiker's Guide to the Galaxy de Douglas Adams, ¿vale? Que colaboró con Steven Meresky. Hoy en día vivimos tiempos en los cuales los videojuegos es normal ver de vez en cuando, sobre todo los juegos indie o en Twine, juegos que sean una sátira política, ¿no? Por ejemplo. Pero es que A Mind Forever Voyaging es un ejercicio de futurismo político. O sea, el juego consiste en que tú eres una simulación y la simulación tienes que ver, oye, si aplicamos estas políticas liberales, ¿qué ocurrirá dentro de un año? Y tienes que estudiar una ciudad, explorar una ciudad y ver cómo esos cambios en política afectan a la ciudad. Como vemos aquí en estas citas, dejaron impactado a la crítica y al público en aquella época. Luego, con el tiempo, yo vi que la comunidad no es que lo menospreciase, ¿no? Pero menospreciaban como diciendo, bueno, sí, vale, es un juego político, pero es un juego político, bueno, es una aventura, ¿no? Es una aventura política. A lo mejor su crítica política no es muy acertada, pero es que hoy A Mind Forever Voyaging está plenamente vigente con lo que estamos viviendo. O sea, es que si te pones a jugar hoy día a un juego creado en 1985 y profundiza en las escenas que se te plantean en este mundo virtual, se te ponen los pelos de punta por cómo Steven Meresky tuvo una visión privilegiada de cómo la sociedad en general está decayendo y sobre todo los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, es muy, muy impactante. Ya os digo, esto se hizo en 1985. Otro juego importantísimo, 1986, Trinity. Es una fábula ecologista sobre la historia de la bomba atómica. O sea, es un mundo de fantasía con puertas, con setas, ¿vale? Que tienen puertas chiquititas, tú te metes y cada vez que te metes en una de esas puertas viajas a un evento histórico de la creación de la bomba atómica. Es un juego absolutamente increíble que aparte de los puzzles de fantasía habituales, también te enseña historia, ¿no? Es muy impactante. Luego, por ejemplo, también hicieron Plunder Hearts, creado por una diseñadora. Es el primer juego con romance, posiblemente sea el primer juego de romancear de la historia. Es un juego femenino, evidentemente. Tiene tropos del género que hoy en día están muy extendidos, incluso para juegos, podríamos decir, videojuegos dedicados a hombres, ¿no? El cambio de armario, cámbiate la skin, me pongo un sombrero o tal. Pues eso, estos juegos ya lo incluía, lo que pasa es que era un juego aparentemente dedicado a público femenino, pero una de las mejores aventuras de Infocom y al final ha sido un juego muy querido por la comunidad. Y ya os digo, pues eso, el impacto que tuvo Infocom en la cultura popular de los videojuegos y de la comunidad fue muy grande, al punto que la comunidad se dedicó a clonar este tipo de juegos. Vale, luego, a partir de ahí, como hemos explicado, la comunidad alcanzó su pleno potencial artístico y algunos juegos importantes son, por ejemplo, Photopia, que hemos comentado al principio. ¿Puede un juego hacerte llorar? Otro juego que puede hacerte llorar, Photopia, de Adam Kadri. La importancia de este juego es que se podría decir, a lo largo de la comunidad, los aficionados solían ser como programadores de aventura que a la vez le gustaba la literatura, pero no deja de ser literatura hecha por programadores, ¿no? En cierta manera. Photopia fue de los primeros juegos escritos por un escritor profesional, ¿no? Y eso se nota, ¿ok? Adam Kadri ya tenía una carrera como escritor, solo que a la par era fan de la ficción interactiva y decidió hacer este juego, ¿no? Luego este juego, como he explicado antes, supuso un punto de inflexión porque es un juego en el cual la importancia está en la historia, en los personajes y en las emociones por encima de los puzzles, hasta el punto que es un juego que te engaña. O sea, te engaña para que siempre puedas progresar.
hace trampas para que no te puedas quedar atascado. Es muy divertido en el fondo, ¿no? Y esto a partir de aquí, pues eso hizo clic en la mente de los aficionados y los aficionados empezaron a experimentar pues, con juegos que no tengan que ser un juego, ¿vale? ¿Puedo contar una narrativa interactiva sin necesidad de tener puzzles? ¿Ok? Pues sí es posible. Y fue gracias a esta primera época de experimentación hacia finales de los 90. Luego también usa narrativa fragmentada como Pulp Fiction. O sea, la historia está contada de forma desordenada cronológicamente. Y eso hace, igual que Pulp Fiction, está desordenada para que, pues si tú cuentas la historia de Pulp Fiction en orden, pues no tiene impacto narrativo. En cambio, desordenándolo, pues consigue un mayor impacto emocional, ¿no? Pues Fotopía hace precisamente eso. Y como he explicado, es muy importante para la comunidad. ¿Vale? A partir de aquí, la comunidad percibió que podía expresarse artísticamente y comenzaron a buscar la forma de perfeccionar ese arte, ¿no? Luego, hemos hablado antes de la revolución Twine. Uno de los juegos hechos en Twine más importantes es Howling Dogs de Porpentine en 2012. Y este juego ya no solo tuvo un impacto dentro de la comunidad, sino fuera de ella. Es un juego que habla sobre feminismo, sobre transexualidad. Es una obra muy importante, se estudia en grados y universidades, cambió a la comunidad por dentro, pero es que también cambió el mundo del indie, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver, por ejemplo, en 2012, este es el stand de Card Life, y el autor de Card Life le había volado Howling 2 tanto en la cabeza que cogió un spray y quitó su juego y puso Howling Dogs para que la gente lo apreciase, ¿no? A partir de aquí, a partir de 2012 y la revolución Twine, la afición interactiva empieza a permear en la comunidad indie y de alguna manera esta comunidad indie luego influye en la industria en general. Y esta es mi excusa para decir que la afición interactiva ha cambiado el mundo de los videojuegos, ¿de acuerdo? Bueno, como ya llevo un buen rato, vamos ya con la última parte de la charla. Intentaré ir más rápido para no demorarme demasiado, ¿de acuerdo? Bueno, en esta parte última vamos a ver eso, cómo con todo lo que hemos aprendido, qué puede aportar al siglo XXI, ¿no? Si queremos contar historias a través de la interactividad, a través de un videojuego, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Ok? Por un lado, puede dar la sensación de que si queremos, lo que queremos es contar historias interactivamente, lo que nos interesa es apelar a la estética del libro, ¿no? Al libro de papel, intentar transmitirlo a lo digital. Eso no suele funcionar muy bien y ahora lo veremos por qué, ¿de acuerdo? Entonces, como hemos visto, a partir de todas las herramientas disponibles que hay para afición interactiva, pues si uno quiere publicar algo de manera comercial, hay ciertas necesidades, ¿no? Por ejemplo, tiene la necesidad de portabilidad porque hay muchísimos formatos. Pues imagínate, si quieres hacer un juego para Steam, pues sería interesante que funcione en la DEC. O también sería interesante que tanto que la Switch y la Switch 2 es portable, sería interesante pues, jugar en la mano, ¿no? Y por supuesto, el auge de la afición interactiva dentro de las plataformas portátiles. Los móviles, tenemos todo el día el móvil en la mano y eso hace que bueno, que también parte de ese ocio se invierta en esos dispositivos. Por último, leer en la pantalla grande apesta. O sea, aunque a mí me gusta mucho la afición interactiva, algo que no me gusta nada es jugarla en el ordenador. Si me paso más de 8 horas trabajando al día delante del ordenador, lo último que quiero en el día es seguir jugando en el ordenador. Pero parece que los desarrolladores de videojuegos no terminan, de juegos narrativos, no terminan de dar el salto y comprender eso, que la gente lo que quiere es estar en el sofá con un móvil, con una tablet o con la videoconsola, ¿no? En cierta manera. Pero por otro lado hemos visto que alguna parte de estos sistemas y estos juegos son para escribir con el teclado y hablando claro a escribir con el móvil apesta, ¿no? Entonces una primera opción que podría ser serían los librojuegos digitales, ¿no? Sencillamente tú coges un librojuego de papel o lo diseñas como si fuese de papel
y a partir de ahí lo pasas a digital y usas una interfaz de elecciones. ¿Ok? Esto parece ideal. No obstante, el problema que tienen los libros de juego digitales es que, como dice John Ingold, ¿ok? Es que nadie los va a leer. O sea, si tú tienes un muro de texto en el móvil, contra más texto tengas del tirón, menos valen los jugadores, ¿vale? Y si tienes suerte, la gente leerá las elecciones, ¿no? De forma que, de alguna manera, el ejercicio de jugar estos juegos es una lectura diagonal muy rápida y te vas simplemente a las elecciones porque es lo que el jugador quiere, ¿no? Interactuar con la historia. Entonces, en ese aspecto, la transición que hizo Inkel Studios fue de ese primer muro de texto, vamos a intentar trocear la historia en fracciones de texto más ágiles, que permita pues un texto corto, interacción, texto corto, interacción. Y esto hace que la dinámica de jugar sea mucho más interesante. No obstante, el parser queda descartado, lo que hemos dicho de escribir. Escribir en el móvil no mola, pero vale, todo el mundo está escribiendo a todas horas hoy en día. La gente está todo el día con WhatsApp, la mensajería, Discord, Telegram. Luego, ahora, gracias a la inteligencia artificial, el ChatGPT, muchísima gente está todo el día escribiendo en el teclado o en el móvil. Y eso que se creía que el parser era un impedimento para jugar, pues no lo es tanto, ¿no? Pero por otro lado, el mercado ha evolucionado, el mercado ya no está como la pasada década. Hacer juegos para móviles es demasiado riesgoso porque básicamente las tiendas móviles de los juegos móviles están saturadas de shovelware, están saturadas de juegos free to play y da la sensación de que los juegos de pago no están vendiendo allí. Pero por otro lado, si nadie hace juegos, entendedme, si nadie hace juegos tradicionales con un precio para móviles, hay un nicho ahí que nos está cubriendo, ¿no? Si yo quiero jugar a un juego y me apetece mucho y digo, uy, esto sería genial tenerlo en la tablet, sería genial tenerlo en el móvil. Si no está ahí, pues una venta que se ha perdido, ¿no? En cierta manera. Y por último, el resurgimiento de los juegos de investigación con interfaces obsoletas. Por supuesto, hablo de Sam Barlow y su Her Story, luego Telling Lies, Immortality, pues esta serie de juegos que ha puesto muy de moda los juegos de investigación con una interfaz dura de oído, muy difícil, ¿vale? Este juego, Her Story, es muy popular, tiene una interfaz de parser que tienes que escribir en el teclado lo que quieres buscar. Luego Sam Barlow lo evolucionó para que no hubiese que teclear, ¿no? Y la gente, los diseñadores están tomando nota. Por ejemplo, otro juego muy popular es The Root 3 Are Dead. Aquí no hay parser, pero los autores mismos indican que esto está inspirado en esos juegos de Sam Barlow, ¿no? Y en cierta manera son juegos que siempre intentan evocar el uso de una interfaz antigua o obsoleta, como puede ser ahora mismo aquí poner chincheta en un corcho, ¿ok? Y fijaros que ahora mismo un juego que es extremadamente popular y gratuito en Itch.io es Type Help, ¿vale? Es también una investigación, hay una casa, una especie de casa encantada donde todo el mundo ha muerto. Y una especie de aparato nos permite ver las escenas y los pensamientos de esa gente antes de morir, ¿no? Entonces tienes que ir escribiendo con una interfaz muy, muy precaria y descubriendo los ficheros perdidos que te permitan reconstruir la historia. Vale, pues este juego gratuito que requiere escribir y requiere tomar nota y requiere pensar, lo está petando ahora mismo. Tanto que la gente de Root 3 Are Dead lo han contratado para hacer una versión con gráficos más potente. Y bueno, entonces pues yo ando en esta, yo quiero hacer juegos para el siglo XXI, ¿vale? A mí me gustan las aventuras de parser de toda la vida, las aventuras de texto. Y hace tiempo hice un experimento, ¿no? Cogí una aventura de texto que me gusta mucho, se llama El Anillo, e hice una versión como si fuese un libro-juego digital. Esto lo hice muchos años antes de que Inkel Studios hiciese esa transición con su saga Sorcery para juegos cortos,
textos cortos, perdón, y mucha interacción, ¿no? Entonces, pues efectivamente, aquí está, ¿ves? Textos cortos y mucha interacción, ¿no? Y es un experimento que me gustó cómo quedó y funcionó, ¿ok? Pues aquí tenemos la versión, como hemos dicho, de Sorcery, como redujo los textos, sencillamente lo que hacía era dividir el escenario. Troceas el escenario y lo aproximas orgánicamente, ¿no? Lo vas explorando. Entonces, de todas formas, esto no lo ha inventado John Ingold ni lo he inventado yo. Esto de toda la vida de Dios, ha habido ficciones que han usado los textos cortos para un público generalista, desde las pulp novels a los juegos de Fighting Fantasy. Ya tenían los juegos de Fighting Fantasy ya tenían en cuenta el hecho de tener párrafos muy cortos para que el jugador estuviese muy metido en la dinámica de interacción y lectura, ¿de acuerdo? Entonces, en un principio podríamos decir que eso, que simular el típico libro vetusto no es recomendable para el siglo XXI porque esto está un poco pasado de moda. Pero por otro lado, este paradigma, el libro de texto de aventuras, a veces tiene mucho éxito. Por ejemplo, este de Life and Sufferings of no sé quién Brante, ¿vale? O Sir Brante, ¿ok? Pues este juego ha tenido tremendo éxito y como podéis ver, aproxima el paradigma del libro-juego de papel, ¿no? Y ha tenido mucho éxito. En el fondo no hay una recomendación certera. Esto no es ciencia, ¿no? Esto es arte. En el fondo, cada público objetivo te va a pedir una cosa, ¿no? Entonces, si tu público objetivo te pide el libro vetusto, pues no hay más remedio. Pero yo personalmente prefiero los juegos modernos, los clásicos modernos, por ejemplo, con Fallen London, 80 Days de Inkel Studios, o por ejemplo, este ahora que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, es un libro-juego clásico de papel pasado a aplicación de móvil de superhéroes y simula un poquito el chat, ¿no? El WhatsApp, el Telegram y tal. Por eso, de todas formas, estoy muy contento que últimamente están teniendo tremendo éxito juegos que lo que parece hacer es tratan de engañar a los jugadores para que jueguen a juegos de texto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de Citizen Sleeper, que es un CRPG. Básicamente son historias de texto, pero el diseñador le ha puesto una interfaz gráfica preciosa para que el gran público lo pueda consumir. Y hay muchísima demanda de este tipo de juegos. O, por ejemplo, los propios Inkel Studios han dado el salto a hacer juegos más gráficos, y aunque luego sus juegos tienen cientos de miles de palabras, ¿ok? Y, por ejemplo, el gran juego paradigmático de texto y de éxito es Disco Elysium, que en el fondo, aunque dice que es un CRPG, no es un CRPG, es más bien una aventura gráfica, pero en el fondo es una novela de más de 1 millón de palabras, pero ha engañado a todo el mundo para que la gente juegue y para que la gente consuma texto en sus pantallas. Entonces, en definitiva, ¿qué sería interesante hacer para hacer juegos en el siglo XXI de texto? Pues textos muy cortos, muy pronta interacción, tener un target internacional para tener éxito. Mínimo necesita hacer el juego en inglés, pero los mercados más importantes ahora mismo después del inglés viene China, Japón, Indonesia, muy importante. Entonces sería interesante abrir un poco la mente y empezar a traducir para estos idiomas, ¿vale? Multiplataforma, móviles, tablets, Windows, Mac, consola. Meter diversas mecánicas para que no todo sea texto, ¿vale? Para no aburrir. Por ejemplo, eso Disco Elysium lo hace muy bien. Entre texto y texto tú te mueves por el mundo y tienes diversas actividades, ¿vale? Hay que ir un poquito del tópico del libro-juego vetusto, como hemos visto, pero, oye, si tu público lo pide, no hay más que hacerlo. Hay que huir de la nostalgia, a menos que te lo pida tu público, ¿ok? Y, por supuesto, hazlo con mucho estilo, ¿ok? Entonces, yo mismo quiero estar en todo esto. Os presento mi empresa de ficción interactiva que acabo de crear, ¿de acuerdo? Estamos empezando con ello. Se llama Labyrinth Interactive. Su moto es: viajamos al laberinto para traerte las frutas perdidas del árbol del bien y el mal. Y la filosofía de publicación que vamos a tener es la siguiente. Queremos hacer historias de género y de subgénero, ¿vale? Pero con un fuerte sesgo de autor.
obras que tengan una aspiración contracultural, ¿vale? O de relatos marginales. No buscamos bestsellers que apelen al público masivo, sino que queremos crear pequeñas obras de género que te cambien la visión del mundo, ¿no? Que te vuelen la cabeza en cierta manera. Y lo que queremos hacer es básicamente juegos breves y minimalistas, sobre todo no sobreproducidos. En Labyrint Interactive planeo tener 2 líneas editoriales. Por un lado vamos a tener los frutos perdidos, que va a ser ficción interactiva, juegos basados en texto muy adornados para engañarte para que los juegues, ¿vale? Por ejemplo, juegos que vamos a publicar, un juego de opciones sobre una bruja nórdica que se llama Tuli, un RPG de texto, pues imaginaros un Witcher, pero en vez de un Witcher, un RPG de texto, solo texto, con ilustraciones muy bonitas, pero que se juegue en unas 10 horas, ¿vale? Y también tenemos una aventura, si fuese gráfica sería un Zelda, ¿vale? Pero es un juego de texto, también estará muy adornada y es una aventura sobre el pueblo gitano y la cultura gitana en los tiempos de Roma, ¿no? Y más cosas que no puedo desvelar. Y luego tenemos una segunda línea editorial que son artefactos del laberinto, son juegos gráficos, principalmente son en colaboración con un artista punk que se llama Dumaker y estamos preparando ahora mismo 2 juegos, de White Cats Dark Affair e Infierno Rubí, que de momento y ya más juegos que no puedo desvelar ahora mismo. Este es Infierno Rubí, ya os digo, Dumaker es un artista absolutamente increíble, como podéis ver este juego bebe del éxito de Disco Elysium, pero podéis ver cómo está un poquito evolucionado, ¿no? Si es el paradigma de las visual novels, por ejemplo, si en las visual novels tú tienes un retrato pequeño, como nosotros tenemos un juego muy minimalista, que no va a tener escenario, no va a tener movimiento, lo único que voy a tener yo es un escenario fijo, una pantalla y luego mucho texto. Pues si yo tengo unos retratos absolutamente increíbles, ¿para qué los voy a poner pequeños? ¿No? Vamos a aprovechar el pixel art de Dumaker y vamos a hacer unos retratos brutales. Y ese es el plan, ¿no? Un poquito evolucionar un poquito por encima de lo que ya existe, pero a la vez mantenerme modesto y barato de producir, ¿no? Como digo antes, no sobreproducido. Y también estamos desarrollando ahora mismo The White Cats Dark Affair, ¿ok? Es una aventura gráfica point and click, cyberpunk, sobre un asesino que está envuelto en una trama mundial. Y en este juego, aunque es una aventura gráfica point and click, realmente es un juego minimalista. No va a tener mecánicas, no va a tener puzzles, es solo pura narrativa que ocurre en un apartamento y conforme los días van pasando te va desvelando toda esa trama, ¿no? Y tú solo eres el asesino en el apartamento cuando eliges las armas que quieres usar para asesinar, eliges un disfraz, sales por la puerta, ahí hacemos elipsis, vuelve al apartamento y ves en las noticias los resultados de tus acciones, ¿vale? Este juego también está ilustrado por Dumaker, como podéis ver, es justamente un pixel art increíble. Y eso, la filosofía es la misma del Labyrint Interactive, pero aplicada a juegos gráficos. Lo que intentamos hacer es mucho minimalismo para que sea factible de producir para gente que no tiene medios, ¿vale? Para producirlo con muy poco dinero, ¿de acuerdo? Y bueno, The White Cat Dark Affair está disponible ya para añadir a tu lista de deseados de Steam. Por favor, añadidlo. Espero que os guste. Y lo publicaremos el año que viene, ahora mismo con fecha indeterminada, pero quizá en primavera o en verano. Y eso es todo. Espero que os haya gustado la charla. Podéis seguirme en redes, principalmente en Mastodon, ¿ok? También podéis escribirme a mi email de proton.me. Y también podéis seguirnos en las redes de Textualiza, ¿ok? Para estar al tanto de juegos narrativos de todo tipo, ya te digo. Nos dedicamos principalmente a la ficción interactiva, pero también hablamos de otro tipo de juegos narrativos. Y aquí os dejo la bibliografía para quien le interese, podéis echar una foto y podéis investigar un poquito más, pero sobre todo lo que me interesa es que me añadáis a vuestra lista de deseados, ¿de acuerdo? Venga, pues listo. Gracias por atenderme. Hasta luego.